Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Ricardo Meues, presidente de la CPC, que es uno de los dos principales gremios empresariales de Chile. Ricardo, muchas gracias por estar acá en este programa. Un gusto saludarte, Iván, a ti y a toda la gente que está mirando, y la verdad que para mí es un agrado poder conversar distintos temas. Bueno, acá como esto se graba y después como las nuevas generaciones lo ven a la hora que quieren, en la plataforma que quieren, pero sí, los saludamos y gracias por apoyarnos. Tenemos una concurrencia, una audiencia bastante fiel. Mira, para explicar a la audiencia, Ricardo viene en un momento, no lo planificamos así, ¿ah? Pero se viene. Primero porque estamos terminando el año. Segundo porque el señor Meues está terminando sus 2 años como presidente de la CPC. Tercero porque el gobierno ya está sociabilizando y vamos a presentar un proyecto de ley antes de fin de año de una nueva reforma tributaria que complementa todo este pacto fiscal y no y también en un momento en que, y esto es una opinión personal, por ahí don Ricardo, que después de 5 años muy turbulentos, que tuvimos una discusión muy desordenada y a veces muy violenta, como fue el estallido social, una pandemia, inflación récord, dos guerras y un escenario geopolítico al que cual Chile no vamos a tener que acostumbrar. A nivel macro, hay un par de consensos. La economía está más o menos ordenada, en el sentido de que la inflación va a la baja, está cerca de la meta del Banco Central, eh, pero tenemos un problema estructural que el crecimiento, y acá podemos debatir, el crecimiento está estancado hace 10, 12 o 14 años, depende de uno que lea, que crea. Entonces, en este contexto, lo invitamos. Voy a empezar por lo primero, o lo último. Eh, ¿Cómo ven ustedes del sector privado? ¿Cómo está la economía, la macro, la micro y las cosas que no están tan bien, ¿no? Mire, a ver, quiero partir primero por la micro y la temperatura ambiente, porque cuando uno va conversando, nosotros en estos 2 años también salimos muchas regiones, estuvimos en 10 regiones, y ahí uno puede tomarle la temperatura ambiente en vivo y en directo a distintos empresarios, a los gremios empresariales también de regiones, y ahí claramente hay un desazón, hay un problema con todo lo que estamos viviendo hoy día, la falta de crecimiento económico, y eso se traslada, yo te diría que al 100% del país. Y cuando vas viendo, bueno, cuál es el problema, hay temas de financiamiento, temas con los permisos, desde una DOM, que es para la construcción de un edificio, hasta grandes proyectos de inversión que están trancados porque no avanzan los permisos. Entonces, eso ya es un problema. Un segundo tema también es que desde el punto de vista de la falta de certidumbre en los grandes proyectos que mueven la aguja, también hay algún nivel de desazón entre el mundo empresarial, la formación de capital bruto, ¿no es cierto?, que es lo que al final puede mover la aguja, la creación de empleo, la creación de nuevos proyectos, nuevas industrias, también está plano, no va a crecer, datos del Banco Central. Y por otro lado, el crecimiento tendencial que nosotros estamos viendo, también cifras del Banco Central de 1,8 por los próximos 10 años, bueno, nos dicen que la economía está en problemas, está sufriendo, está detenida de alguna manera, porque el crecimiento del 1,8, la verdad es que en la práctica no ayuda a solucionar ni a abordar los problemas sociales que tiene el país. Entonces, tú decías 10 años, 12 años, al final de lo mismo. Hay algunos que incluso hablan de antes, que se estancó Iba a la decir, productividad. 2008 es el de Jorge Quiroz, de lo leí, que dijo el 2008 empezó esto. Efectivamente, pero yo creo que hay un hito que es importante también destacar, que es el 2014, cuando se suben los impuestos a las empresas y quedamos bastante desfasados con los países OCDE que nos comparamos y además que competimos con ellos.
Y hoy día estamos en un 27%, y a propósito de también lo que tú decías, de lo que está sociabilizando el ministro Marcel, nosotros hemos tratado de empujar una agenda que nos permita llegar al promedio de los países OCDE, que es el 23%. Hoy día el ministro está planteando un 25%. Nosotros pensamos que había espacio, y la propuesta nuestra fue que había espacio para llegar y hacer un poco más agresivo que eso. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas necesitan caja. La baja de impuestos te genera un espacio de caja importante para volver a generar nuevos proyectos que permitan mover la economía. Y mover la economía no significa per se, ¿no es cierto?, generar más recursos, genera inversión, generas mayores cantidades de empleos, generas movilidad social, una serie de cosas, y también permite avanzar en mayor productividad, que es la que está parada hace 12, 15 o más años, ¿no es cierto?, que es algo que es una realidad. El gobierno también, con razón, y tiene un punto, dice que la inversión extranjera ha crecido, y eso es así, pero ha crecido en función de que vienen compañías aprovechando oportunidades, que hay empresas que han bajado de valor aquí en Chile. No nos olvidemos que, entre otras cosas, a partir del retiro de los fondos de pensión, nuestro mercado de capitales perdió profundidad, y por lo tanto hay compañías que se han desvalorizado. Y claro, hay compañías extranjeras que vienen, aprovechan las oportunidades, y eso se contabiliza como inversión extranjera. Pero la que realmente a nosotros como empresarios acá nos interesa es aquella que genera, como te digo, nuevas inversiones, nuevos proyectos, que genera empleo, en fin. Pero quiero también quedarme con que Chile tiene muchas oportunidades. Chile puede ser una potencia en energías renovables, eólica, solar, y en ese sentido es donde estamos empujando de la mano del ministro de Economía el proyecto de permisos sectoriales. Queremos que salga, y que salga luego, porque eso va a permitir destrabar permisos. Queremos que también el proyecto medioambiental salga, que se mejore, porque ahí tenemos algunas inquietudes respecto a cómo está planteado, pero queremos que eso avance, porque, de nuevo, eso destrabaría varios proyectos, acortaría los plazos y permitiría que en esta visión más positiva, que es la que yo te digo, que de las oportunidades, yo creo que podemos avanzar más rápidamente. Mire, yo no quiero acá que se interprete como que estoy defendiendo al gobierno, pero voy a poner un escenario es un escenario actual que tiene, pero por ejemplo, yo le diría, el gobierno, con todos sus errores, si uno mira macro, dice, bueno, el gobierno más de izquierda desde la llegada de Salvador Allende al poder en el año 70, eh, eh, termina haciendo una propuesta de reforma de pensiones que al final va a dejar 15 de los 16 puntos en manos de privados. Eh, Presenta un proyecto para reducir la permisología, que hace años que se viene discutiendo, que yo no soy experto, pero entiendo que en general hay más bueno que malo. Este mismo gobierno, que podría gastar más plata, va a entregar. Tenemos un problema de ingresos, que las proyecciones de Hacienda no se cumplieron, y tampoco se cumplieron la del gasto. Habiendo dicho eso, si uno mira las proyecciones privadas en diciembre del año pasado, las más optimistas era que con suerte íbamos a crecer 1,5%. Nos pusimos golosos a mitad de año y dijimos que íbamos a crecer 3%, y ahora vamos a terminar creciendo entre el 2,4 y 2,5. Un déficit que, si lo compara con el resto de la región, incluso con países OCDE, que iba a ser 1,9, va a terminar siendo 2,2, y el próximo año se promete 1,8. Una reforma, un problema de la ISAPRES que se viene desde Piñera 1, que todo el mundo sabe que hay un problema, que ahora están todos criticando, nadie se quiere hacer cargo de lo que firmaron. Entonces, lo que yo digo, que ya sea por convicción y se dieron cuenta sus errores del pasado, de sus versiones más extremas, está entregando un país, le queda un año, en que, si uno lo mira desde ese punto de vista, y un dato que yo no lo tenía, a lo mejor usted lo tiene, es que más allá de todo el ruido de la permisología, que estamos todos de acuerdo que es un gran obstáculo, pero por ejemplo, en los últimos meses los permisos ambientales se han aprobado más del 90% de los proyectos que se han metido al proceso.
Entonces, lo que yo digo es, y eso no quita la serie de errores de ejecución y de ideología que puede tener este gobierno. Hay cosas de que desde el sector privado también se ideologizaron y eso impide de que a lo mejor estemos más de acuerdo. Es larga mi pregunta, pero estoy tratando de ponerle contexto. Mira, nosotros la verdad es que no ideologizamos los proyectos ni el desarrollo, al contrario. Eh, Pero nosotros quizás hacemos, las críticas. obviamente, pero nosotros hacemos un proyecto o hacemos una empresa para ganar plata, fundamentalmente. Donde esté la plata, nosotros vamos a estar ahí y donde se generen las opciones para, lo estoy diciendo bien en frío, porque la verdad que nosotros hacemos bastante otras cosas más, ¿no es cierto?, desde el punto de vista empresarial que ganar plata, pero llevado al extremo, ¿no es cierto? Por lo tanto, dadas las condiciones, evidentemente que nosotros vamos a hacer las inversiones donde estén las opciones. Y yo te reconozco que efectivamente los 2 primeros años del gobierno, o sea, claramente no existía la palabra crecimiento, ¿no es cierto? Pero llega un minuto, y esto te diría yo que hace ya un poco más de un año, cuando el ministro Grau empieza a meterse en el tema de los permisos y empiezan a ver que efectivamente hay un nivel de burocracia de tal forma que empieza incluso, me acuerdo algunos dichos del ministro Marcel, que lo empiezan a exasperar el nivel de burocracia que tenemos para avanzar. Bueno, que eso nos termina afectando a todos. Y yo celebro realmente, por ejemplo, que el presidente Boric haya creado en enero del año de este año, perdón, este gabinete de crecimiento y empleo, y en el cual han ido yendo región por región. A mí me tocó estar con él en Coquimbo y vimos la desaladora de Coquimbo, viendo cómo destrabar proyectos. Y han avanzado destrabando proyectos. Y parte de la gestión que han hecho particularmente este año, y el ministro Grau en particular, ha sido justamente ir región por región, conversando con los titulares de proyectos y conversando también con los Ceremi para ver dónde están las trabas para que esos proyectos realmente avancen. Entonces, yo puedo compartir contigo que efectivamente, de un tiempo a esta parte, por necesidad, no sé si por convicción, pero a lo menos por necesidad, lo que también tiene un efecto positivo, ¿no es cierto? Han ido avanzando y gestionando mecanismos que permitan la inversión en proyectos, ¿no es cierto?, que van a permitir avanzar. Y yo creo que en ese sentido, el manejo de la inflación por parte del Banco Central, que vamos a llegar probablemente el 2025, a fines del 2025, del orden del 3%, ha sido también un gobierno que ha mantenido de alguna manera el control fiscal, no obstante que se ha gastado mucha plata del FES y que hoy día tenemos pocos recursos, pero creo que en general han hecho cosas que quizás otro gobierno de izquierda no lo han hecho. Pero nosotros ideológicamente, y lo hemos planteado así, no tenemos problemas con la ideología. Y hemos dicho, si al gobierno le va a ir bien, a nosotros también nos va a ir bien porque vamos a poder invertir, crecer, hacer nuestros proyectos y fundamentalmente al final del día y en frío, así como te lo dije al principio, ganar plata, que es lo que en teoría a nosotros nos interesa. Hay otra cosa, pero y en ese sentido no nos vamos a perder. Si hoy día yo tengo la posibilidad de hacer un emprendimiento y tener las condiciones habilitantes para eso, bienvenido sea. Tenemos cosas al de, sin lugar a duda, hemos visto temas de seguridad importantes que hoy día están también limitando un poquitito algunas inversiones, pero yo espero que efectivamente salgan del Congreso algunas leyes en ese sentido. Conozco y he estado viendo y siguiendo lo que ha estado haciendo la ministra Toá en materia de seguridad. Se han desbaratado un montón
o no sé si un montón, pero varias bandas narcotraficantes, de crimen organizado, etcétera. O sea, también ahí hay un avance importante. Hay una ley, que es la ley de robo de madera, ¿no es cierto?, que se aprobó en este gobierno y que ha disminuido de 80 millones de dólares el robo de madera a cerca de 14 millones. O sea, a lo que voy. Yo creo que hay cosas que sin duda hay que reconocer claramente. Si lo que pasa es que tenemos que ser más agresivos en mecanismos que permitan salir de donde estamos, porque al 1,8 yo creo que en eso hay consenso de crecimiento en los próximos 10 años. Es muy difícil generar buenas políticas públicas que permitan resolverle los problemas a las personas. Y no, sumarme a eso, o sea, a usar eso como trampolina al próximo tema. No, yo escribí hace un par de semanas en el semanal de que la vuelta de Trump simboliza, de la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos, simboliza en cierto modo como el último clavo al consenso de Washington. Y Chile creció, tuvo los 30 o 35 años más exitosos de su historia, bajo cualquier parámetro, esto lo he dicho en diferentes fondos, con todos los bemoles que también creo que tiene, que no nos hicimos cargo, como país, digo yo. Pero Chile creció con una política de Estado de abrirnos al mundo, exportar, importar, tener acuerdos comerciales, tener bajos impuestos en general, etcétera. Y eso estamos donde estamos. Pero ahora está emergiendo, se está instalando, y no sabemos cuánto va a durar, un nuevo consenso que no tiene nombre y se manifiesta para mí Brexit, Trump, Milei en Argentina, en un montón de otros lugares de que se ve un poco nosotros primero. Y Chile somos, a pesar de que somos el doble en población de lo que éramos cuando se empezaron estas políticas de Estado, somos ahora 20 millones de chilenos y emigrantes que viven en el país, con una economía que todavía depende, no de materias primas, no le metemos valor agregado, es un mito que solo no metemos una pala y sacamos piedra y la exportamos, metemos una calle pescar y tiramos salmones y plantamos uva y plantamos vino, no es tan así, pero generalmente dependemos de precios internacionales para nuestras principales exportaciones. Y las exportaciones, si uno mira la data, también están estancadas hace 11 años, ¿no? Y tenemos un nuevo escenario que no sabemos para dónde va. Y yo no veo ni del sector público, o sea, de políticos, ni tampoco mucho del sector empresarial, repensar un poco cómo nos vamos a acomodar a este nuevo escenario para que el modelo tal como está, así que los cambios que habría que hacerle, podamos seguir generando un crecimiento que, estamos de acuerdo, 1,8, 2% no alcanza. Y ahí es clave, creo yo, de nuevo, trabajar muy en conjunto y muy de la mano del sector público. Me tocó participar en la visita que hicimos con el presidente a Emiratos Árabes. Hay toda una zona del mundo que todavía no hemos conquistado comercialmente. India, Vietnam, vino el presidente de Vietnam hace pocos días a Chile, país que por lo demás está creciendo del orden del 6,3%, si no me equivoco. Y por lo tanto hay todo un sector de la economía mundial que puede representar muchas oportunidades para el país. Pero también hay que ir mirando qué es lo que nos pasa con la disrupción tecnológica que estamos viviendo, cómo somos capaces de atraer talento. Hay una brecha muy importante, tenemos un mecanismo de conexión e infraestructura tecnológica muy avanzado respecto al mundo, pero nos falta congregar y formar el talento necesario para abordar esta disrupción tecnológica, para realmente constituirnos en una potencia. Y hay sectores como por ejemplo la región del Biobío, que tiene bastantes personas que están en el top de la línea, ¿no es cierto?, en términos de conocimiento. Bueno, y ahí hay que entonces creativamente poner hub tecnológicos, poner hub también. Fíjate que, y aquí un paréntesis, en Asmar Talcahuano se hizo y se construyó el rompehielo Almirante Biel, con un nivel tecnológico, con un nivel de capacidad nacional tremendamente importante. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver
si bien es cierto, eso se hizo con recursos del Estado, pero también se utilizó muchísimos recursos de la región, muchísimos recursos también tecnológicos de la región. Y ahí entonces le nace a uno la creatividad de, bueno, ¿por qué no avanzamos en otro tipo de industria? Por ejemplo, la fabricación de buques, que hay un proyecto quinquenal, ¿no es cierto?, de la propia ASMAR, que puede servir también para buques pesqueros, buques factoría, y así. Yo creo que hay espacio para la creatividad, hay espacio para el desarrollo tecnológico importante. Tenemos que seguir generando mayor cantidad de puntos de generadores de electricidad para abordar todo el proceso de inteligencia artificial, porque en la medida que se va generando inteligencia artificial, la demanda por electricidad cada día aumenta más. Y ahí entonces, de nuevo, tenemos espacio para abordar las tecnologías verdes, para hacer carbono neutral de 2050, pero a partir de las tecnologías verdes, sí ser una potencia en materia de energía, y en ese sentido tenemos que volcar todas nuestras capacidades para eso. Pero también, fíjate que estuve la semana pasada, Iván, en Lautaro, en la inauguración de una planta industrializada de la fabricación de casas que hoy día van a servir para paliar un poquitito la falta de viviendas sociales, pero con inteligencia, con la verdad que con mucha valentía, porque Lautaro es una zona compleja desde el punto de vista terrorista, ¿no es cierto? Bueno, hay empresarios que están invirtiendo ahí, cerca de 25 millones de dólares es la inversión que se hace, y para dar solución a un problema que tenemos en el país, pero también demuestra que a partir de una materia prima, que es el árbol, se puede industrializar, agregar valor, y efectivamente, llegado el minuto, se van a poder exportar esas casas a otros países. Entonces también aquí se abre un espacio que en la medida que podamos generar incentivos para la plantación de árboles que no se transformen en celulosa solamente, sino que también podamos fabricar casas de madera, bueno, estamos colaborando con el medio ambiente por una parte, con la plantación de los árboles, pero también estamos haciendo casas sustentables. Entonces yo veo que de alguna manera empiezan a haber otro tipo de oportunidades en la medida que vamos metiéndole tecnología, vamos conociendo nuevos desarrollos. La Expo Corma, que fue también hace algunas semanas atrás, nos mostró distintos tipos de nuevas tecnologías. Yo creo que por ahí podemos ir mirando el futuro del país. Y ahí, de nuevo, cuando vamos sacando estas incertezas, cuando vamos apoyando a la industria forestal y no poniéndole ripio, creo que podemos ir avanzando mucho más rápido. A propósito de la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo estamos viendo el futuro y dónde podemos entonces ir transformándonos a partir de lo que está pasando en el mundo y buscar alternativas que nos vayan posicionando dentro de este concierto tan incierto que es el ámbito internacional? Que ya estamos cerrando el tiempo, pero voy a hacer dos preguntas. La primera la abordamos al inicio, pero a ver si puede avanzar un poco más. Usted que es como representante del gremio, presidente del gremio, ¿usted ve que hay espacio político para dado lo que sabemos que está sociabilizando el Ministerio de Hacienda, hay espacio político para que se llegue a un acuerdo con esta reforma tributaria, en el contexto también que hay una discusión sobre una reforma de pensiones y hay una discusión sobre una reforma del sistema político? Yo pienso que en la medida que se bajen los impuestos corporativos, y un poco la propuesta que nosotros hicimos, y se le ponga un impuesto al dividendo, a los retiros, yo creo que se puede llegar a un consenso poniéndole también tope, porque en esto, al final del día, pues, tenemos que competir con aquellos países con los cuales tenemos actividad comercial en la sociedad. No sacamos nada con tener costos muy altos, quedamos fuera de competencia inmediatamente. Entonces, en la medida que
nuestros impuestos sean, ya, si es el 25, bueno, nos adaptaremos, es mejor que 27, sin lugar a dudas. Entonces, y con un sistema que sea a lo menos igual que el que tenemos hoy día, vale decir, semi-integrado, idealmente sería integrado, pero bueno, hoy día estamos semi-integrados. Yo creo que en esa base, y no poniéndole impuestos a la clase media, porque esa es la otra pata de esta iniciativa que tiene el ministro, es gravar a las rentas más altas. Yo creo que ahí, no sé, pienso que no sería razonable porque hoy día tienes parada, por ejemplo, la compra de casas, de vivienda en general, que son quienes estarían siendo gravados con estos impuestos en la renta más alta, que también ahí se produce un dinamismo en la economía. Esas son las cosas que vamos a tener que discutir, aunque claro, a nosotros directamente no nos afecta el impuesto a las personas, nosotros como gremio estoy hablando, nos Sí, tenemos que sí. preocupar del efecto que tiene en las compañías. Yo creo que en ese sentido vamos por el camino correcto de equiparar con la OCDE. Yo creo que en ese sentido, ojalá, porque creo que están dadas las condiciones para que se baje, ojalá se llegáramos al 23, sería el mundo ideal, pero sabemos también por otro lado que el gobierno necesita que esto sea una reforma neutral, tributariamente neutral. Y la última pregunta, que es un poco más personal, usted, como dije al inicio, está llegando al final de su término como presidente del gremio. Hay un ambiente, para mí sigue habiendo un ambiente más crispado de lo que creo que debería haber entre esta pelea que llevamos en Chile 10 años de mercado versus Estado, los privados versus lo público, cuando la evidencia empírica, sobre todo en los países que uno aspira a hacer, es que los que funcionan son que hay suena cliché, ¿no? Hay alianzas público-privadas que en algunos veces son malos privados y otras veces hay un rol del Estado. Eh, no sé si quiere hacer un pequeño recuento de lo bueno, lo malo, lo feo de estos 2 años, cosas que aprendió que a lo mejor tenía, oye, antes de llegar yo a hablar hace un par de meses con una persona que muy pro mercado, que trabajó en Gobierno de Piñera, y como sabe que yo tengo una sensibilidad un poco más socialdemócrata o más progre, puede ser, me dije, mira, cambié mi visión y entendió el rol del Estado, dijo, la verdad que me hizo bien haber trabajado estos 4 años porque, y otra cosa. Entonces le hago esa pregunta, porque no, imagínate que sale todo como dice, que se aprueba una reforma tributaria más o menos por donde la discutimos. Se aprueba una reforma de pensiones más o menos como lo que está en la gente y que sabemos que por dónde va y qué cosas. Y se reforma el sistema político. Oye, no fueron tan malos quizás los 4 años, ¿no? O sea, por eso le pregunto cómo ves en sus 2 años. Bueno, es que yo te encuentro razón, que te diga, o sea, yo también, si hay algo que hemos logrado hacer, más allá de las crispaciones, más allá de lo que de repente sale en la prensa, es tender puentes. Yo creo que si puedo sacar algo en concreto, hemos ido tendiendo puentes y déjame decirte lo siguiente, yo no sé si tú supiste, pero a propósito del tema de la delincuencia, mi padre fue víctima de un portonazo hace 3 días Leí, atrás. leí en los diarios. Iván, el cariño y el apoyo de funcionarios de gobierno, de ministros de Estado, de subsecretarios, de parlamentarios, de todos los colores, da cuenta, a lo menos, ¿no es cierto?, de que desde el punto de vista humano no existe esta fricción que se ve en los temas contingentes, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, digo, a pesar de las diferencias que nosotros tenemos, humanamente hablando, uno puede conversar, puede incluso acercar posiciones, sentarse a la mesa, y la verdad que yo creo que hemos logrado eso durante este tiempo. Y por otro lado, en la iniciativa que también va a quedar incorporada acá, además de lo que te contaba de Gremio por Chile, que nos permitió ir a las regiones, la iniciativa de Empresas por Chile, que nos estamos haciendo cargo de algunas cosas que no estaban pasando aquí en el país, como por ejemplo, que en el fondo son tres patas, una que tiene que ver con la salud, otra que tiene que ver con la educación técnico-profesional y otra con la seguridad. Y en salud, eh,
lo que estamos haciendo es salud preventiva al interior de las empresas y que las empresas que lo están haciendo a su vez comuniquen a otras empresas que es bueno en el mediano y largo plazo hacer salud preventiva a sus trabajadores. Y cuando le fuimos a plantear esta idea a la ministra Jimena Aguilera, nos puso a su equipo inmediatamente y hace 2 semanas atrás lanzamos este proyecto con la ministra en la municipalidad de Renca y llevamos al CEFAM y la gente de un supermercado estaba feliz. Conversé con ella y créeme, no se habían hecho nunca un examen preventivo. Y lo que estamos haciendo entonces desde la empresa es justamente llevarle al lugar de trabajo la opción de que se hagan exámenes preventivos. En el ámbito de la educación técnico-profesional hay cerca de 25.000 alumnos de los liceos técnicos profesionales que no pueden titularse porque no han contado con prácticas profesionales. Ahí hemos ido incorporando empresas que puedan dar estas prácticas, pero no para que vayan los alumnos a servir café o sacar fotocopias, no, tienen un tutor que les permite conocer que lo que están estudiando tiene pertinencia en las empresas y por lo tanto van a contar con la seguridad de que una vez titulados hay mercado laboral para lo que ellos están haciendo. Y en el ámbito de la seguridad, que es la tercera pata de este proyecto, tiene que ver con que las empresas se abran y vean, sean reconocidos en la comunidad conozca a la empresa y así se produzca un círculo virtuoso para trabajar sobre las luminarias, sobre mecanismos de seguridad y se sientan todos protegidos. La gente que vive alrededor de las empresas quiera a las empresas que están ahí y las empresas también abran sus puertas. Entonces, estas 3 iniciativas las conversamos, como te decía, con la ministra de Salud, nos puso equipo a disposición. La ministra de Toá nos puso equipo a disposición. El ministro Cataldo nos puso equipo a disposición. Esa es la muestra más clara y fehaciente de que se puede trabajar en aquellas cosas que son comunes, público y privadamente. Y eso también es algo que estamos dejando en esta administración aquí en la CPC y créeme que me siento tremendamente orgulloso de eso y creo que va a ser una de las cosas que ojalá perduren en el tiempo porque nos hace bien como empresariado vincularnos respecto de la sociedad en la cual estamos insertos y no solamente como te da el ejemplo de que el empresario está para ganar plata. Lo más corto posible la respuesta. El momento, lo que más se siente orgulloso de su, que más menos lo mencionó, pero lo más corto posible y el momento más amargo. Lo más orgulloso te diría que es esto último, porque podemos darle la esperanza a las personas y ayudar a algo que el Estado necesita ayuda. El Estado sin el privado no puede avanzar y el privado sin el Estado tampoco puede avanzar. Eso creo que es lo más, lo mejor y de lo más orgulloso que yo puedo sentir. Y lo más amargo, la verdad es que aquí uno vivió varias cosas personales. Yo diría que el trabajo es el trabajo, la relación con las autoridades es el día a día. Yo ahí puedo decir que no tengo ningún problema y nada de lo cual tener una mala experiencia. Hay tensiones, obviamente, pero para mí son las cosas personales las que causan amargura y no las cosas laborales. Perfecto. Me pasé como 10 minutos, pero creo que podríamos haber estado otra media hora. Muchas gracias, Ricardo Meues, presidente de la CPC. Ha sido una conversación, agradezco que estés acá, muy honesta, y próxima vez que hablemos probablemente no será como presidente de la CPC, pero seguro que nos vamos a encontrar. Muchas gracias por estar acá y saludos a nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Iván, y la verdad que es un gusto haber podido conversar.